Hola, Dios les bendiga. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis empezamos a ver las primeras consecuencias del toque de la séptima y última trompeta. La gran guerra que comenzó con la rebelión de Satanás, su incesante persecución, su reinado de terror, tiene las horas contadas. En el capítulo 12 Juan nos da importante información sobre esta batalla. Pero antes de describir la coyuntura del desarrollo de la visión, el apóstol Juan nos presenta a los principales personajes que aparecen en ella y que son el tema de nuestro estudio del día. Se encuentra en Apocalipsis 12, versículos del 1 al 6. En los versículos 1 y 2 nos presenta a la mujer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Después de describir a la mujer, la forma en la que estaba vestida y toda su indumentaria, Juan observa además su condición. Estaba encinta y sufría agonizantes dolores de parto. Pero Juan además nos presenta la causa de su sufrimiento, cuando aparece el gran dragón en los versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Todos los intentos de Satanás por interrumpir el ministerio terrenal de Cristo siempre han terminado en fracaso, porque incluso la aparente victoria del diablo cuando fue llevado Cristo a la cruz fue en realidad la suprema derrota de Satanás, donde Cristo, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15. Pero aunque Satanás es un adversario derrotado, incapaz de impedir el nacimiento, la ascensión y el gobierno de Cristo, él no se rinde fácilmente, continúa estorbando al pueblo de Dios. Pero el fin de su reinado de maldad se encuentra registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras, cuando nos es presentado el hijo varón en los versículos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. A pesar de todos los implacables esfuerzos de Satanás por evitarlo, la mujer, Israel, dio a luz al hijo, con el cumplimiento de la profecía que de Israel, del linaje de David, vendría el Mesías, la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él regirá con vara de hierro. Así será la firmeza del gobierno de Cristo. Él juzgará el pecado del mundo y aplastará toda rebelión. Y su pueblo no estará desprotegido, pues Él los preservará, librándolos del enemigo. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. El mundo está en guerra. Esta es una afirmación que muchos podemos plantear y ver de diferentes maneras. Cuando vemos imágenes en prensa constantemente que nos hablan de catástrofes, de guerras y conflictos bélicos que están azotando a diferentes sociedades, decimos, es verdad. Cuando recordamos los conflictos bélicos que han sucedido a lo largo de la historia en diferentes momentos, decimos, es verdad. Cuando vemos masacres humanitarias que se están desarrollando en muchos lugares, decimos, es verdad. Pero a veces nuestra visión de la guerra que afecta a la humanidad tiene que ver con los conflictos bélicos más o menos cercanos y que están repercutiendo en nuestra estabilidad, en nuestra economía, en nuestra seguridad, en nuestro bienestar. Pero cuando afirmo que el mundo está en guerra, quiero referirme
a una guerra que no ha cesado desde el principio de la historia. La que podemos llamar la guerra de los siglos. La guerra que ha estado afectando a toda la raza humana durante todo el tiempo de nuestra existencia. Una guerra que a veces queremos ignorar, queremos pasar desapercibida, pero que es real. Y es que realmente el mundo está en guerra, y es una guerra espiritual. El apóstol Pablo nos habla de que no tenemos conflicto contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un conflicto espiritual que está afectando como una gran guerra y dañando a toda la historia de la humanidad, y que con el sonido de la séptima trompeta esta guerra se va a manifestar en todo su esplendor, incluso en muchas situaciones, como veremos en este mensaje, que pensamos que son casualidad, pero que forman parte de un plan estratégico de este conflicto espiritual que está azotando a la historia. Este conflicto ya está anticipado por el sabio Salomón. El sabio Salomón escribió allí en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y esto es que este conflicto que afecta a la historia es un conflicto que parte con esta figura de Satanás. El envanecimiento de aquel que era un ángel de luz, de aquel que era un querubín hermoso, y que cayó de su posición por causa de su soberbia. Quiso abrogarse aquello que no le correspondía. Un conflicto que, aunque pensamos que no nos afecta tanto, empequeñece todo lo que humanamente vemos como conflictos bélicos. Es la gran lacra de la humanidad desde siempre. Lo que realmente está dañando a cada uno de nosotros, y lo que realmente tiene repercusiones no para los años de nuestra vida, sino para la eternidad. Este conflicto tiene un primer desarrollo en el cielo. De esto se nos habla en Isaías 14, en Ezequiel 28, cuando se nos relata todo lo que ocurrió con la caída de Satanás. Son escenas que hasta cierto punto son veladas. Se nos dan pinceladas de lo mismo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue el conflicto en sí? No lo sabemos. Sabemos que detrás estaba el envanecimiento y la soberbia, esta arrogancia. Pero a partir de este conflicto que sucede en el cielo, no sabemos en qué momento cronológico de la historia, pero sí que tiene que ver con antes de la creación de la humanidad. Pues desde ese momento encontramos a Satanás luchando en contra de todo propósito divino, en contra de todo el plan humano. Así pues, Dios crea a Adán y Eva, crea todo este sistema de cosas donde nosotros vivimos, y va constantemente diciendo, vio Dios que era bueno. Pero Satanás está allá trabajando, y está en lucha en contra de todo el propósito divino. Y en Génesis 3 encontramos como ese conflicto que sucede en el cielo con el envanecimiento y aquel que era el lucero de la mañana cayendo de su posición de gloria. Pues en ese momento encontramos en Génesis 3 como esa batalla y esa guerra de los siglos se extiende ahora a la tierra. Y empieza un conflicto donde cada ser humano tiene que posicionarse. No podemos mantenernos en la neutralidad. Hoy en día hablamos de países que son antibelicistas y son neutrales. Hasta cierto punto esto no es posible en la guerra de los siglos. Porque el Señor nos dice de una forma clara que el que no es conmigo es contra mí. Fíjate, no hay un punto intermedio, no hay una franja libre de conflictos. No. O estás del lado de Cristo o estás en contra de Cristo. O estás en el lado del creador de todas las cosas o estás en el lado del usurpador, del que por soberbia quiere abrogarse. Y esta es la más grande de las batallas. Pero la parte crucial, la parte realmente más trascendente, la que más visible, donde todo lo que es el desastre de esta guerra que venimos lidiando a lo largo de la historia se verá, esta parte final aún está por librarse y aún está pendiente. Y es que la séptima trompeta, cuando suena en el capítulo anterior, está anticipando la victoria de Cristo. Realmente esa trompeta nos dice que ya la tierra es propiedad de Cristo y está reclamando lo que es suyo. Lo que esta trompeta está anunciando es que el resultado final de la guerra de los siglos está escrito. No se ha llegado todavía, pero el resultado final está escrito. Y es que Cristo triunfará con total seguridad sobre Satanás. Satanás está derrotado.
Fíjate lo que la Escritura nos dice. Hay una guerra, hay un conflicto que afecta a toda la humanidad. Hay un conflicto que ya tiene el resultado determinado. Hay un vencedor y hay un vencido. Cristo es el vencedor, el diablo es el vencido. El que está con Cristo está en el bando vencedor, el que está contra Cristo está en el lado perdedor. Y en medio de esta situación, fíjate, todo ya se está dando. Los efectos de la trompeta no van a ser visibles hasta los capítulos 15 a 18 de Apocalipsis, pero de momento esta trompeta ya está sonando y está anunciando. Y hasta entonces, en este impasse, desde que suena la trompeta en el capítulo 11 hasta que veamos los resultados en el capítulo 15, en este impasse que ocurre ahí en medio, parece que Satanás está ganando terreno. Y Satanás está luchando y está intentando estorbar los planes de Dios. Pero la victoria de Cristo ya está escrita. Y entonces, aunque Satanás se cree el dueño en este impasse de tiempo, aunque Satanás se cree que ha triunfado y que puede vencer, la victoria de Cristo está escrita. Por eso en este momento, y en este lado de la historia, en medio del conflicto, lo que la Escritura nos advierte es que cada uno de nosotros tenemos que posicionarnos en un bando o en otro. Estar con Cristo o estar contra Cristo. No hay más lugar. O estar con Cristo en el ejército vencedor o estar en el bando vencido. Fíjate, esta es la decisión importante que cada uno tenemos que tomar. Pero presentando el conflicto, Apocalipsis capítulo 12 nos va a hablar de los protagonistas en esta historia. Ya nos ha anticipado Carmen en la introducción estos protagonistas, ¿verdad? Vamos a pararnos un momentito en cada uno de ellos. El primer protagonista lo encontramos en los versículos 1 y 2. Ahí se nos habla de una mujer. Hay una palabra clave en estos textos, quizás antes de entrar ahí, que es la palabra señal. Versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. Versículo 3, apareció otra señal en el cielo. Esta palabra señal, semeion, es un símbolo que indica una realidad. Fíjate, esto es importante. Cuando nos habla de señales, está presentándonos símbolos que van a reflejar una realidad. Por tanto, entendemos que esta primera señal nos habla de una mujer vestida como el sol, no está hablando de una mujer literal, sino de la representación simbólica de una realidad histórica. Es por medio de una figura, se nos está presentando una realidad. A lo largo del libro de Apocalipsis vamos a encontrar 4 mujeres simbólicas. 4 mujeres que van a tener un papel que nos ilustran realidades históricas para cada una de nuestras vidas. La primera la vimos en el capítulo 2, versículo 20, que era Jezabel. Jezabel era un personaje conocido en la historia bíblica, pero realmente está revelando el símbolo de todo el pensamiento pagano. Todo ese pensamiento que se opone contra Dios, que quiere promover la idolatría, que quiere rechazar todo el culto a Dios. Jezabel, primera mujer simbólica en Apocalipsis. La segunda la encontraremos en el capítulo 17, la tercera, mejor sería en el capítulo 17. Que el capítulo 17 encontraremos a la ramera. Con esta mujer se está representando a todo lo que es la iglesia apóstata. Aquellas personas y aquella comunidad que, presentándose en nombre de Dios, han dejado a Dios fuera para ocuparse de la liturgia e incluso ocuparse de la idolatría y del paganismo. Han seguido un culto, en teoría en nombre de Dios, pero sin contar con Dios. Esa iglesia apóstata que se separa de las directrices de Dios para seguir su propio camino, ejemplificado con esta figura de la mujer ramera. Apocalipsis 17, versículos 1 al 7. Una cuarta imagen, una cuarta mujer, la encontraremos en el capítulo 19, versículos 7 y 8, que es la esposa del Cordero. Con esta vamos a ver una representación de la iglesia verdadera reunida con el esposo en ese punto de encuentro de bendición, cuando la iglesia redimida se presentará sin mancha, resplandeciente como la esposa que viene al encuentro de su esposo, el Redentor, el Cordero. Y aquí tenemos la segunda de estas mujeres simbólicas, ¿verdad? Que en Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, esta mujer que va a representarnos al Israel elegido. Aquel Israel, aquel pueblo que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios formó, para ser el canal por medio del cual naciese el Mesías. En el versículo 5 vamos a ver este hijo que nace de esta mujer. Fíjate, 4 mujeres y aquí tenemos una de ellas.
Pero claro, decimos que esta mujer nos representa a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver esto? Básicamente porque en el Antiguo Testamento a Israel siempre se ha representado por medio de la figura de la mujer, incluso de la esposa adúltera que desobedece a los mandatos de su Dios, que le da la espalda. Jeremías capítulo 3, versículo 1 y 20, Ezequiel 16, 32 a 35, Oseas capítulo 2, versículo 2, pero que al mismo tiempo tienen una promesa de ser restaurada. Isaías 50, versículo 1. Realmente esta imagen es real a lo largo de toda la historia. A lo largo de la historia, Satanás también, podemos entender que se ha puesto enfrente del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ha sido un pueblo perseguido, un pueblo donde se ha intentado frenar en todo lo que era el plan de la redención que Dios tenía establecido. Pero incluso cuando vemos esta imagen de la mujer, esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, tenemos reminiscencias de aquel sueño que tuvo José, y que al contarlo a sus hermanos, cuando decía que veía 11 estrellas que se postraban y el sol y la luna estaba delante de él, vemos unas imágenes ya muy peculiares que tienen que estar relacionadas con esta visión de Apocalipsis también, reminiscencias. Pero se nos presenta, fíjate, a esta mujer que estaba vestida de sol, vestida del sol. Realmente esto nos habla de la gloria del pueblo escogido por y para Dios. Y el pueblo de Israel era un reflejo de la gloria de Dios, un reflejo en medio de los pueblos de la grandeza de Dios. Dice que la mujer estaba sobre la luna. Era un pueblo que estaba establecido sobre un pacto, el pacto de Dios con Abraham. Y el pacto que Dios había establecido con Abraham realmente era un pacto de descendencia y de ser bendición para todas las naciones. Sobre este pacto Dios sostuvo a su pueblo a lo largo de la historia. Y estaba coronada también, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, hablando de las 12 tribus como un reflejo de permanencia. A pesar de las batallas y de los sufrimientos, Dios ha mantenido a este pueblo unido. Israel, primer protagonista. Pero nos presenta que esta mujer también, en el versículo 2, estaba encinta. Esta es una imagen, de nuevo, típica del Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Dios. Podemos ver Isaías 26, 17 y 18, Isaías 66, 7 a 9, Jeremías 4, 31, 13, 21, Miqueas 4, 10 y 5, 3. De nuevo la imagen de esta mujer encinta. Esta mujer que siempre tiene un vínculo de concebir hijos delante de la presencia de Dios. Y al igual que en un parto, Israel padecía durante muchos años a la espera del Mesías. Esperaba ese Redentor, y en medio de sus luchas y de sus conflictos y del rechazo de todos los pueblos que le rodeaban, esperaba este Redentor que les liberase del dolor causado por todas las estrategias articuladas por Satanás para frenar el desarrollo del plan de Dios, para frenar el plan de redención de Dios. Con la venida del Mesías, con el nacimiento de Cristo, Israel tuvo dolor también. Primero porque no le reconocieron. Pero antes de esto, porque cuando Jesús iba a nacer, ¿recuerdas esta escena donde Herodes manda destruir y matar a todos los primogénitos? Fíjate, como un nuevo intento de frenar el plan de Dios. Poco después, como consecuencias de toda la vida del nacimiento de Jesús, llega también el asolamiento de Jerusalén en el año 70. Realmente, con la venida del Mesías, Israel siguió sufriendo dolor porque no le reconocieron. Israel ha sufrido, Israel ha agonizado anhelando la venida, y como consecuencia también ha agonizado y ha sufrido con la presencia del Mesías. Ninguna nación como Israel ha sufrido tanto los castigos de Dios por su rebeldía, pero también ha sufrido los furibundos ataques de Satanás para intentar destruirla. Y sin embargo, a pesar de todo, esta mujer, este pueblo continúa estando ahí porque es el pueblo de Dios. Ahora, un segundo protagonista en esta guerra. Encontramos los versículos 3 y 4. Una segunda señal del cielo. Por un lado, primera señal, la mujer, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel formado por Dios. Pero enfrente encontramos al dragón. Y con esta figura se nos revela al enemigo del pueblo de Dios. Y más que el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de Dios, que quiere manifestar sus planes frenando al pueblo de Dios.
El dragón es una figura de la persona y el carácter del enemigo. Por un lado, la figura del dragón siempre nos resulta una imagen grande, de ferocidad y que aterra. Alguien contra quien no podemos hacer nada. Pero más aún viene con este color, el color escarlata, que es un color de la muerte, un color de la destrucción que le acompaña. Porque realmente la labor del dragón, de este enemigo del pueblo de Dios, no es traer bendición, no es traer libertad, sino es esclavizar, destruir y condenar a todos aquellos que le siguen. Se nos habla incluso de que tenía 7 cabezas. Nos habla de un gran gobierno completo, un testimonio incluso de los 7 grandes imperios que han afectado a la historia de la humanidad y que seguimos recordando constantemente. Básicamente podemos ver 6 reinos del pasado y uno que tiene que ver con el futuro. Podemos pensar en los grandes imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Imperios que han afectado y han marcado la historia de la humanidad aún hasta nuestros días. En culturas de pensamiento, en culturas de religión, en culturas de comportamiento, mucho lo hemos heredado de estos grandes imperios y del pensamiento que todos estos han desarrollado para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay un 7º imperio que aún está por venir. Y es ahí ese imperio que veremos bajo la confederación de 10 cuernos, 10 reinos. Estos 10 cuernos nos habla de una confederación que vendrá bajo el poder del anticristo. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1, empezamos a ver esta imagen. Pero ya es una imagen que será recurrente. También capítulo 17, versículo 12, y que refleja también lo que había profetizado ya Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25. Un nuevo reino, que va a ser confederación de todos los reinos de la tierra, que se van a unir contra el pueblo de Dios. Una nueva batalla, el enemigo. Dice que el enemigo arrastraba una cola con la tercera parte de las estrellas. Una referencia a toda esa hueste espiritual de maldad que acompaña al diablo. Realmente este ejército de enemigos es un ejército poderoso, numeroso, influyente. Pero también, y ahí es donde quiero parar un poco, nos dice que este enemigo se paró frente a la mujer. Hay una lucha espiritual, pero una lucha que tiene como centro la mujer. Tiene como centro el plan de Dios para la historia de la humanidad. Sus esfuerzos para frenar el avance del programa y del plan de Dios. ¿Sabes? Esto es una realidad. Te voy a dar unas pinceladas de algo que ha ocurrido en la historia para ver cómo el dragón se ha parado delante de la mujer. Ya al principio de la historia nos encontramos a Caín, que mata al justo Abel. Fíjate, intenta frenar los planes de la fe por medio de la violencia, por medio de la maldad, porque estaba dominado y poseído por el adversario, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12. Encontramos después otra figura, la de Faraón, mítica, ¿verdad? Allí en Egipto, quien quiso destruir a Israel de muchas formas. Quiso destruir y frenar el crecimiento de Israel. Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Podemos pensar en todos los reinos que rodeaban a Israel a lo largo de la tierra, que se encontró en su peregrinaje por el desierto, que le rodearon en la tierra y que constantemente estaban asaltando, destruyendo, intentando aniquilar al pueblo de Dios. Es una imagen sobre todo muy recurrente en el periodo de los jueces. Israel como el centro de la hostilidad. Podemos pensar incluso en la figura de Saúl, 1 Samuel capítulo 18, versículos 10 y 11, que siendo rey en Israel, poseído por un espíritu, una de estas huestes espirituales que le atormentaba, intentó matar a David, que sería el ungido de Dios. Fíjate, las huestes espirituales influyendo la historia. Podemos pensar en Amán, quizás no es tan conocido Amán, pero allí en tiempos de Esther, procuró levantar lo que sería el primer gran genocidio contra el pueblo de Israel. Esther capítulos 3 al 9, cuando intentó destruir a todo un pueblo, el pueblo judío que vivía allí en su reino. Podemos pensar en Herodes, ya en tiempos de Jesús, ante el anuncio del nacimiento de Jesús, mandando matar a todos los niños, queriendo evitar que este hijo naciese.
podemos ver a Satanás. Cuando ya todos sus intentos anteriores han fracasado, entra en escena e intenta frenar al mismo Mesías por medio de la tentación, Mateo capítulo 4. Podemos ver al propio Satanás influyendo a todo el pueblo, aquella turba del pueblo de Israel, intentando despeñar y matar a Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30. Vemos al propio Satanás intentando usar a Pedro para frenar los planes de Jesús de llegar a la cruz. Mateo capítulo 16, versículo 23. Y ahí, en medio de ese camino, llegamos hasta la cruz. Y muchos proclaman que en la cruz, por fin, Satanás logró destruir a Cristo. Pero aquello que en apariencia es la victoria de Satanás, no es más que el sello de su derrota. Porque en la cruz Cristo despojó a los principados, a las potestades, despojó el acta de decretos que había contra nosotros. En la cruz Cristo destruyó y derrotó a la muerte, al pecado y a Satanás. Todo aquello que nos afecta, en la cruz Cristo los destruye. Colosenses capítulo 2, versículo 15, Hebreos 2, 14, 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 20, 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Pero hay un tercer protagonista, en último lugar, versículos 5 y 6. Dice que ella, la mujer, al final, a pesar de que el dragón intentó frenar, se opuso de muchas formas, al final tuvo un hijo varón, dio a luz un hijo varón, y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Realmente, a pesar de todos los esfuerzos de Satanás, Dios cumplió su plan y envió al Redentor. Cristo es este hijo varón destinado para reinar. Destinado para reinar, nos dice Mateo 1.1, que era del linaje de David. Nos dice constantemente que cumplía todas las profecías que se anunciaron acerca de él. Nos dice también Mateo capítulo 1, versículo 1, que era hijo de Abraham, con lo cual era perfectamente judío, del pueblo escogido por Dios. Y pertenecía a la tribu de Judá, la tribu que Dios había señalado para llenar el Mesías. Y aún así Satanás va a intentar impedir su coronación por medio de las naciones, intentar impedir la exaltación, pero tampoco podrá. Y nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que al final toda rodilla se doblará delante de él, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo es el Señor. No puede frenar sus planes, porque es curioso y es interesante cómo lo presenta Apocalipsis 12.5, que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Nadie le puede tocar. La complacencia de Dios en la obra perfecta de Cristo es real. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, fue el anuncio en el bautismo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, también nos habla de esta complacencia de Dios con la obra perfecta. Satanás no puede impedir para nada la obra de la redención. En ningún otro nombre podemos ser salvos. Hechos 2, capítulo 2, versículo 24, nos habla de que nadie puede frenar los planes de Dios en medio de Cristo. En la cruz, Cristo termina exclamando, consumado es. Consumado es. La obra es perfecta, la obra es completa, no puede ser destruida por nada ni por nadie. Satanás ya no tiene poder. Satanás no tiene poder sobre aquello que está en la mano de Cristo. Y Satanás no puede arrebatar a aquellos que están escondidos en la mano de Cristo. Nadie arrebatará a mis ovejas de mi mano. Y Satanás no puede derrotar aquello que Cristo ha vencido. Y si Dios es por nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Aquel que nos escatimó a su propio Hijo, ¿verdad? Y aquel que nos ha hecho más que vencedores. ¿Y quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo? Dice el apóstol Pablo. Y termina diciendo, después de pasar una lista de todo aquello que a veces nos preocupa, dice, nada, ni nadie. El Hijo varón ha sido arrebatado para reinar, para destruir. Sin embargo, Satanás no se va a rendir. Y habla que por un periodo de tiempo limitado va a seguir intentando destruir la obra de Cristo. Cristo ha vencido, pero Satanás sigue coleteando por ahí. Intenta dañar el fruto de su labor. E intenta destruir al pueblo de Dios. E intenta atacar a la iglesia de Dios. Y aquello que durante años se producía contra Israel,
y sigue produciéndose. Hoy en día también se produce contra la iglesia. Una iglesia que quiere ser acallada. Una iglesia que quiere ser denostada. Una iglesia que a veces nosotros, los imperfectos representantes de la misma, también dañamos. Pero Satanás aprovecha todas estas coletillas para intentar destruir el plan de Dios. Sin embargo, en medio de todo esto, este pasaje nos dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía el lugar preparado por Dios para que allí la sustentase en medio de este tiempo. Dios tiene preparado un lugar para los suyos. Aún en medio de los desiertos de este mundo, Dios fortalece, capacita y protege a su pueblo Israel y a la iglesia de Israel de Dios. Dios sustenta en medio de las dificultades a los suyos. Aun cuando les toque pasar por las aguas y por el fuego de la prueba, dice Dios: no te dejaré ni te abandonaré. Yo estoy contigo. Este hijo varón, esta promesa de Dios, esta herencia de Dios para su pueblo, nos libera del pecado, nos da una expectativa de herencia para el futuro, pero también nos protege en el presente. Es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Esta primera escena del capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta a los protagonistas de la guerra de los siglos. Los bandos están claros. Las realidades del choque definitivo se acercan de forma inminente. Por tanto, a cada uno de nosotros nos toca tomar decisiones. Más que nunca en el día de hoy toca que nos posicionemos, porque la advertencia de que el conflicto final de esta guerra de los siglos está a llegar es muy real. Y vemos señales que nos advierten en todos lugares de que el tiempo está cerca. Y cuando vemos estas señales, cuando hemos escuchado las trompetas y las advertencias de Dios, yo quiero hacerme una pregunta, para mí en primer lugar, y te la planteo a ti. ¿Qué quiero para mi vida? Ante las advertencias de que Cristo viene, ¿qué quiero para mi vida? ¿Quiero seguir viviendo y deleitándome como si no hubiese un mañana? ¿Quiero seguir pensando que es un cuento para niños hablar del juicio de Dios? No lo sé, lo que quieres. Pero a mí me toca advertirte, desde mi posición, de forma sencilla, de forma sincera. La realidad de que vivimos tiempos de guerra y de conflictos son reales. La realidad de que vivimos un conflicto espiritual es patente en nuestra historia. Y la advertencia de que este juicio se consumará de forma definitiva es real. ¿Y qué quieres para tu vida? ¿Estar en el equipo de Dios o en el equipo del dragón? No hay lugar para la indiferencia ni para la tibieza. No hay una franja de seguridad intermedia. O estás con Cristo, Mateo 12:30, o estás contra Cristo. O estás recogiendo con Cristo, o estás desparramando. ¿Estás hoy con Cristo? ¿Le has perdido el perdón de tus pecados y has reconocido que Él es el único vencedor? Si estás con Cristo, gózate, porque estás seguro en sus manos. Si has creído en Cristo, si has depositado tu confianza en Él, gózate, porque nadie te puede arrebatar de su mano. Pero si sigues dando la espalda a Cristo, permíteme decirte que la Biblia no habla ni de purgatorio, ni de universalismo. Estas filosofías que tanto hablamos en el día de hoy, de que al final Dios en amor va a perdonar a todos, no. Dios habla de una forma sencilla, que o estás con Cristo o estás contra Cristo. O aceptas el regalo de la gracia o lo rechazas. O estás perdonado y vencedor o serás derrotado. Tú eliges. ¿En qué bando estás? Es una presentación. El conflicto está a las puertas. ¿De qué lado quieres ponerte? ¿Del vencedor o del vencido? Tú eliges. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a elegir lo que realmente es mejor para ti. La victoria está en Jesús, solo tiene
que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Son muchas las advertencias y muy serias que la Escritura deja para cada uno de nosotros que estamos a las puertas del fin de la batalla final. Y en este momento tenemos que tomar decisiones y muchas veces nos encontramos en muchos dilemas. Nos encontramos en el dilema de nuestra seguridad y no creemos a los agoreros que anuncian la destrucción. Pero Dios nos advierte una y otra vez que al final va a llegar la guerra. Y en esa batalla ya la estamos lidiando de muchas formas. Y el diablo no está quieto y sigue sembrando la duda y sigue sembrando en nosotros las incertidumbres y nos dice, no creas, no pasa nada. Sigue feliz. Pero al final vas a tener que topar con la realidad. Y hoy puedes elegir. Cuando llegue ese día de realidad, ¿qué vas a ser? ¿Vencedor o vas a ser vencido? Fíjate, en pocas guerras tienes la opción de elegir el bando y elegir el resultado. Sin embargo, en la guerra de los siglos, Dios te da la oportunidad de escoger la victoria. ¿Qué escoges? A veces pensamos que, y hablamos en muchos aspectos, que Dios es cruel cuando condena al ser humano. Y yo me atrevo a decir ahora que Dios no condena a nadie. Dios pone delante de ti la vida y la muerte. Y te dice y te insiste, escoge la vida para que vivas. Pero si rehusas la gracia de Dios, si rehusas el regalo de Dios, si rehusas el perdón de Dios, solamente te queda la muerte y el juicio. ¿Quién te ha condenado? ¿Dios o tú mismo?
Hoy Dios te da una nueva oportunidad. Y por eso quiero invitarte desde este espacio. Escucha, presta atención, escucha la voz de Dios. Abre su palabra y permite que Él te hable con amor, te advierta, te reprenda, pero realmente restaure tu vida. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a escuchar y entender su voz en cada momento de nuestras vidas. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias. Yo quiero darte muchas gracias por las advertencias que una y otra vez dejas para cada una de nuestras vidas. Quiero darte gracias, Señor, porque en tantos momentos tú nos estás confrontando con nuestra necesidad. Gracias porque eres un Dios de amor, pero eres un Dios justo. Y eres un Dios de amor que insiste y nos llama una y otra vez a que escuchemos tu voz, a que escojamos la victoria. Y Señor, haznos ser sabios. Haznos ser sabios para que mientras tengamos tiempo, podamos escoger la mejor parte, escoger ser vencedores. Gracias por lo que nos das. Gracias por tantas bendiciones. Y ahora, Señor, ayúdanos para escoger bien, escoger aquello que trae bendición a nuestras vidas. Te lo pido, y te lo pido con humildad, te lo pido con dependencia, y te lo pido reconociendo mi fragilidad. En el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el vencedor. Y a Él me aferro, y a Él nos aferramos. Señor, que a ti sea toda la gloria, y sobre cada uno de nosotros derrame esa sabiduría para escoger la mejor parte. Amén. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo, y toma la mejor decisión.